Buenas tardes a todos. Este es el proyecto de Física 2 de laboratorio, el proyecto final de laboratorio. Y los que lo conformamos es José Miguel Pardo Díaz, John Sebastián Robles Niño, su servidor, y José Camilo Ramírez Romero. Bueno, el puente de Wisdom es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Esos están constituidos por cuatro resistencias, como se muestra en la figura, que forman un círculo cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. O sea, una de ellas va a ser la resistencia que queremos hallar. Bueno, este circuito tiene unas equivalencias, ¿sí? Para poder hallar Rx. Estas equivalencias estas equivalencias son las siguientes. Si la relación de las dos resistencias del brazo conocido, o sea, R1 sobre R2, es igual a la relación de los dos del brazo desconocido, o sea, R3 y Rx, que es la que queremos hallar, el voltaje entre los puntos D y B será nulo, o sea, cero, y no circulará corriente a través del galvanómetro BG. En caso de desequilibrio, la dirección de la corriente del galvanómetro indica si R2 es demasiado alta o demasiado baja. El valor del voltaje de la fuente de alimentación es indiferente y no afecta a la medición, o sea, podemos tener cualquier valor en nuestra fuente. Para efectuar la medida, se varía la resistencia de R2 hasta el punto de equilibrio, o sea, se varía R2 hasta que es el voltaje que nos da en los nodos D y C sea cero. Y de ahí ya podríamos hallar la resistencia que no conocemos. Listo. Entonces, siguiendo con la idea de mi amigo, pues vamos a demostrar la fórmula pues para ver que es correcto lo que estamos haciendo. Entonces, primeramente vamos a usar ley de corriente de Kirchhoff, es decir, la sumatoria de corrientes debe ser igual a cero. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos dos nodos. El primer nodo que vamos a evaluar es el nodo D. De este nodo vemos cómo llega la corriente 1, por lo tanto es positiva, y sale la corriente I2 y la corriente del galvanómetro. Entonces, esto lo igualamos a cero. Y ahora del nodo B hacemos lo mismo, pero en este caso lo hacemos con L3 positivo y LX y LG. Bueno, LX negativo y LG, como viene en sentido opuesto, va a quedar positivo. Lo igualamos a cero. Seguido de esto, vamos a usar otra ley de Kirchhoff. En este caso, la de voltajes. La sumatoria de voltajes es igual a cero. Entonces, la primera malla que tomamos es la malla ABD. De esta malla podemos obtener el voltaje 3, el voltaje del galvanómetro y el voltaje 1. Esto lo igualamos a cero. Y seguido de esta malla, pues vamos a hacer lo mismo, pero con la siguiente. Esta malla será la malla BCD. De acá hallaremos el voltaje en Rx, el voltaje 2 y el voltaje de nuevo del galvanómetro. Esto lo igualamos a cero. Entonces, como nosotros sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, lo podemos reescribir de esta forma y lo igualamos a cero. Ahora, con esto suponemos que el puente está en balance. Por lo tanto, la corriente del galvanómetro va a ser igual a cero. Entonces, esta expresión la podemos reescribir así, de esta forma. Ambas expresiones las podemos reescribir así. Entonces, si mandamos todas las corrientes a un lado y todas las resistencias al otro, nos quedan estas dos ecuaciones de acá. I3 sobre I1 igual a R1 sobre R3 y X sobre I2 igual a R2 sobre Rx. Ahora, volviendo a la ley de Kirchhoff de suma de corrientes, como tenemos que el puente es balanceado, entonces la corriente del galvanómetro va a ser cero. De aquí podemos despejar
L1 igual a L2, perdón, I1 igual a I2 e I3 igual a IX. Entonces podemos llegar a esta equivalencia de que I3 va a ser igual a I1, perdón, I3 sobre I1 va a ser igual a IX sobre I2. Entonces, teniendo esto, volvemos a la anterior ecuación y podemos igualar R2 sobre Rx igual a R1 sobre R3, como lo tenemos acá. Y finalmente, despejando Rx, obtenemos la fórmula que vamos a usar para el siguiente informe. Como planteamiento del problema. En el proyecto, nuestro planteamiento del problema consta de hallar una resistencia desconocida, la cual es Rx, mostrada en el circuito, variando una de las otras resistencias, haciendo que el puente de Wheatstone se encuentre en equilibrio. Acá podemos observar el circuito con sus 4 resistencias. Y tomamos una resistencia y se debe hacer varias con tal que la diferencia potencial entre todos los puntos de 0. Para eso debemos hallar la resistencia Rx, pero para la resistencia X podemos tomar cualquier valor. Bueno, en la fase 1 tenemos que para la cuarta resistencia debemos escoger un valor. Y ese valor sería 12,5. Y para conocer la diferencia potencial debemos utilizar el voltímetro. Nos damos cuenta que el valor es 8,70. Y este valor nos indica que no está muy bien equilibrado el circuito. Para la fase 2 tenemos que variar, en este caso R3, hasta que el voltímetro nos dé 0, porque para poder estar bien igualados en la tabla. Entonces, esto hasta que nos dé 0. Sería 7,5. Y así podemos observar que en R3 el teórico lo calculamos con la fórmula con la fórmula anterior y nos va a dar 7,5, que es más o menos lo que nos explica en la teórica, para así que la diferencia potencial nos calcule a 0. Bueno, en análisis de resultados. Para finalizar, como podemos observar en nuestra primera fase, el objetivo de ella era hallar Rx, ya que la diferencia potencial no es nula entre los puntos A y B, mientras que en la fase 2, nuestro objetivo era hacer de la diferencia potencial 0. Por lo tanto, dejamos fijo R1 y R2, mientras variamos R3, de tal forma que la diferencia potencial fuera 0, y de esta manera dándonos cuenta que R3 es directamente proporcional a Rx.